Hola, buenas tardes. Quisiera darles a todos la bienvenida a esta segunda sesión de webinars sobre el tema de inversión responsable. Hoy vamos a continuar con esta serie de 4 webinars y vamos a profundizar en las estrategias de inversión responsable. Antes de comenzar, saludar a los organizadores de esta serie de webinars, a UNEP Finance, a CNB, la Comisión Nacional de Valores de Paraguay, a PNUD, a WWF, a Moore Foundation, a USAID, a Alianza para el Desarrollo Sostenible y a Governart. Este webinar y esta serie también cuenta con la colaboración de PRI, los Principios de Inversión Responsable, de PIR, el Programa de Inversión Responsable de Perú, de la Iniciativa de Finanzas Sostenibles y de Vigeo e Iris. A continuación les daremos algunas indicaciones generales para el buen desarrollo de esta actividad. Quienes participen en 3 de esta serie de 4 webinars sobre inversión responsable tendrán un certificado que acredita su asistencia. Como participantes, ustedes tendrán sus micrófonos y acceso a chat desactivados por razones de seguridad informática. Pueden hacernos llegar sus preguntas e inquietudes a través del botón de Q&A, preguntas y respuestas, que está ubicado en el marco inferior de sus pantallas de Zoom. Al finalizar las presentaciones de hoy, les preguntaremos, a través de una encuesta online, si ustedes quieren continuar con una sesión. Para ello, ustedes podrán votar y en caso que tengamos más del 50% de sus votos positivos, haremos esa sesión que está contemplada entre 10 a 15 minutos. La grabación de este webinar y las presentaciones de hoy estarán disponibles a través del enlace que ven en sus pantallas. La estructura del webinar de hoy, luego de esta introducción, tendremos una primera presentación a cargo de Diana Rubinstein, directora comercial de Governart, que va a profundizar en estrategias de inversión responsable. A continuación, la segunda presentación estará a cargo de Eduardo Ateurtúa, Head of LATAM ex Brasil de los Principles for Responsible Investment, PRI. Él abordará el tema de los principios de inversión responsable a través de una mirada global y hará un zoom en Latinoamérica. Y la tercera presentación, a cargo de Raimundo Alcalde y de Hernán Silva, ambos ESG Analyst de Moneda Asset Management, abordarán el tema de un caso de estudio asociado a la implementación de la inversión responsable. También recordar que Moneda Management es un inversionista institucional signatario de PRI en Latinoamérica. Y concluiremos con esta sesión de preguntas y respuestas en la medida que tengamos sus votos favorables. Así que sin más preámbulo, quisiera darle la bienvenida a nuestra primera presentadora el día de hoy. Ella es Diana Rubinstein, directora comercial de Governart. Bienvenida, Diana, y adelante con tu presentación. Muchas gracias, Germán. ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto. Súper. Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias a todos los que nos están acompañando el día de hoy en esta segunda sesión dentro de esta serie de 4 webinars de inversión responsable. Hoy día vamos a focalizarnos en revisar las estrategias de inversión responsable con algunos ejemplos para alguna de ellas. Luego vamos a revisar algunos estudios que nos comparten información respecto de la relevancia y el estado de la información ASG actualmente en nuestros mercados, y vamos a también mirar al respecto algunos de los estándares principales respecto a información ASG, para finalizar con una fotografía de la integración de los factores ASG tanto en renta fija como en renta variable.
Respecto de las estrategias de inversión responsable, acá vemos la clasificación del Global Sustainable Investment Alliance. Actualmente se consideran 7 estrategias principales de esta integración ASG desde la perspectiva de los inversores. Y vamos a ir entrando en cada una de ellas, como les mencionaba anteriormente, vamos a ver ejemplos para aquellos que pueden ser más ilustrativos y en otros casos solamente vamos a ver su definición. Pero quisiera mostrarles en este recuadro algo que vimos en la sesión pasada, y es de que la inversión responsable no solamente es la exclusión, que es una de las estrategias de algunas empresas o sectores de actividad que pueden considerarse o riesgosos o por motivos éticos no adecuados para el inversionista, ni tampoco hablamos solamente de la inversión de impacto, sino que hay un espectro de distintas estrategias mediante los cuales inversionistas están actualmente integrando estos factores en sus procesos de análisis y de toma de decisiones de inversión. La primera estrategia es la exclusión o el screening negativo, la selección negativa, que es una de las estrategias por la cual muchos de los actores entraron o entran incluso hoy en día a la inversión responsable en aquellos mercados donde es posible hacerlo porque hay mayor diversidad también de activos y de sectores de actividad, y que es básicamente el poder remover o excluir de sus portafolios ya sea empresas o sectores de actividad por consideraciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y hay motivos éticos en algunos de los inversionistas que movilizan estos, en otros el enfoque es mucho más de riesgo, pero estamos hablando entonces de la exclusión de empresas o de sectores de actividad. Acá tenemos el ejemplo de Prima FP, es un fondo de pensiones del Perú, donde en su política de inversión responsable ellos divulgan abiertamente que buscarán el no tener propiedad directa en compañías que tengan como actividad económica alguna de las siguientes. Ahí están mencionadas, por ejemplo, la producción o comercio del tabaco, casinos, producción y comercialización del carbón, etc. Pero también es muy interesante cómo ellos justamente en el último párrafo explicitan que es factible que en ciertas ocasiones sean incorporados estos sectores de actividad, pero ponen una restricción diciendo solo sí y solo sí forman parte de un vehículo de estrategia de inversión atractivos como un todo, y de los cuales no superan los siguientes límites referenciales a nivel agregado, 10% para empresas y 25% para sectores. Entonces, este es un ejemplo de cómo, en este caso, una inversora institucional utiliza esta estrategia en su proceso de inversión responsable. La segunda estrategia es la selección positiva, o aquella que nosotros conocemos como el best in class, que también es un screening. Y en este caso, los inversionistas lo que hacen con este screening positivo es invertir en sectores, en empresas o en proyectos que tienen el mejor desempeño en ciertas o en todas las variables ASG en relación con sus pares de la industria. Acá dice al final, dice la lógica de invest in the best and avoid the rest, es decir, invertir realmente en aquellos que destacan por tener el mejor performance, ya sea por sector de actividad, por algún factor ambiental, social o de gobierno corporativo, por tener el mejor desempeño, por ejemplo, en las calificaciones ASG, etc. Hay distintas metodologías para entrar en esta estrategia, pero es el mejor en su clase. Muchas veces se utiliza también índices ASG. Nosotros, por ejemplo, conocemos algunos inversores que dicen, solamente voy a invertir en empresas que sean parte de Dow Jones Sustainability Index. Entonces se puede hacer tanto en forma activa o a través de, por ejemplo, el seguimiento de índices ASG. La tercera estrategia es la selección basada en normas, que es conocida también como Norm-Based Investment, que es utilizar normas de referencia para realizar este screening. Es el poder contrastar cada compañía de un portafolio de inversión con un estándar mínimo de prácticas empresariales basado en normas internacionales ya existentes. Entonces, para estos efectos, para utilizar esta estrategia, un inversionista podría decir, yo voy a invertir en compañías que, viendo el mayor porcentaje en este gráfico que está en vuestras pantallas, que, por ejemplo, den cumplimiento a los principios de Pacto Global de Naciones Unidas, o aquellas que realmente divulguen y muestren evidencia en dar cumplimiento a las convenciones de la OIT, etc. Entonces, para el screening, se consideran estas normas o estándares de referencia.
La cuarta estrategia es la integración de factores ASG, que es el transversalmente en todos los fondos, en las distintas clases de activos, incluir explícitamente los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo desde el enfoque de riesgo, de oportunidades, utilizando ya sea fuentes de investigación propias o de terceros o una combinación de ambos. Este es uno de los ejemplos que justamente nos va a compartir Moneda cuando a continuación ellos presenten su estrategia y su modelo de integración ASG. Acá veo que me faltó cambiar la numeración, así que perdón por el error, pero la siguiente estrategia es la inversión temática en sostenibilidad, donde los fondos de inversión o los activos en el fondo en los cuales se está invirtiendo están directamente ligados con ciertos temas relacionados a la sostenibilidad. Hay, por ejemplo, fondos temáticos que dan atención específica a ciertos desafíos y a ciertas oportunidades ASGs. Este es el ejemplo para esta estrategia de BlackRock, que es el principal asset manager a nivel global en términos de los assets under management, que divulga cuáles son los fondos temáticos. Vemos 3 columnas, en la primera columna está el nombre del fondo, luego cuál es el link relacionado a los factores ASG, y luego vemos cómo ellos relacionan este fondo a los objetivos de desarrollo sostenible, a los cuales este fondo de inversión busca dar solución o ayudar justamente a cerrar brechas. Algunos como economía circular, nutrición, energías limpias, electromovilidad, tecnología, entre otros. La siguiente estrategia es lo que conocemos y vimos también la sesión pasada como inversión de impacto, donde se busca siempre mantener un retorno financiero positivo. Sin embargo, el foco está aún más orientado a buscar soluciones a problemas o desafíos ambientales y sociales. Es decir, si vemos abajo el diagrama, está en el eje vertical, el mantener justamente, resguardar este retorno financiero, este outperformance, también el enfoque de riesgo, y se integra un tercer factor relevante que es la medición del impacto. Y un impacto en esta estrategia que sea siempre concreto, medible, con objetivos claros, que idealmente busque generar un impacto de hecho positivo, ya sea social o ambientalmente. Este es el ejemplo de Bridges Israel, que es un fondo de inversión de impacto, especializado justamente en inversión de impacto, donde ellos divulgan parte de su metodología, y especifican, si ven en el costado derecho de su diapositiva, que hay 5 dimensiones a través de las cuales ellos clasifican a las empresas. Está este what, que es cuál es el resultado que se busca con las actividades de la empresa, quién es el stakeholder que experimenta ese resultado, cuál es la contribución que se espera en el fondo que se busca con el actuar de esta empresa, cuál es el riesgo asociado para las personas y para el planeta, y cuánto en términos de escalabilidad, de profundidad y de duración es el impacto realmente de esta empresa también en su gestión, en su actuar. Y luego lo que hacen, una vez que miran estas 5 dimensiones, lo llevan a una clasificación en 3 categorías que le llaman la categoría A, B, C. El primero son aquellas empresas que avoid harm, que quiere decir que evitan un daño. La segunda es B, es que benefician a los stakeholders, benefits stakeholders, y la C, que es contributes to solution, que es un impacto positivo, como decíamos, donde ya contribuyen específicamente a dar una solución a alguna brecha social, ambiental, o ambas a la vez. Y la última estrategia entonces es el active engagement y el activismo accionarial, el relacionamiento activo y el activismo accionarial, que si bien difieren entre sí, están englobadas, de acuerdo a esta clasificación, bajo un mismo paraguas. El activismo accionario es cuando, por ejemplo, un propietario de activo, un asset owner, moviliza a través, por ejemplo, de los votos en las juntas de directorio para que las decisiones que se tomen estén justamente alineadas en poder dar cumplimiento también o poder evitar riesgos ambientales, sociales o de gobierno corporativo, dar cumplimiento a algunas directrices en cuanto a estos factores.
y entonces está muy relacionado al activismo en cuanto a las acciones propias de la compañía. El segundo es el relacionamiento activo, que es lo que llamamos hoy en día más el active engagement, que es cuando el inversionista ya no solamente envía un cuestionario a las empresas para levantar información, sino que se sienta con distintos niveles dentro de la organización a realmente monitorear y gestionar los factores ASG de la compañía, a buscar, por ejemplo, con la matriz de riesgo cuáles son posibles soluciones, a poder justamente ayudar también en este relacionamiento a potenciar oportunidades que pueda tener la organización. Y esta es una estrategia que está mucho más penetrada en mercados más maduros en lo que es la inversión responsable. En cuanto a este relacionamiento activo, les queríamos compartir en el extremo izquierdo de la diapositiva, es un titular de un medio en Chile, una prensa escrita que se llama El Mercurio, donde divulgaban que la crisis como la del COVID-19 obliga a modificar el mapa de riesgos de empresas mineras. Entonces, cuando uno ve un titular así, pensando en esta estrategia, uno estaría esperando que los inversionistas, comprendiendo que hay un cambio en la matriz de riesgo, estuvieran ya sentándose con las empresas de este sector y viendo conjuntamente con la situación que estamos viviendo, cómo la empresa realmente está monitoreando y gestionando justamente este cambio en la matriz de riesgo. Y en el extremo derecho vemos un engagement colaborativo que se lanzó recientemente, hace un par de meses atrás, por actores claves del ecosistema de la inversión en México, en este Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, donde hicieron una solicitud hacia las emisoras públicas respecto a la divulgación de información ambiental, social y de gobierno corporativo. Entonces, los engagement pueden ser uno a uno, es decir, una empresa con un inversionista, colaborativo, con grupos de inversionistas, o también puede ser, por ejemplo, con un sector de actividad. Y este diagrama, este gráfico es para mostrarles actualmente, esta data es del año 2018, se va actualizando cada 2 años, los activos a nivel global que se están manejando con cada una de las estrategias que acabamos de ver. Vemos que la exclusión negativa es la que lidera, pero muy cercanamente está la integración ASG, que es la que se está buscando, y Eduardo también desde PRI nos va a hablar al respecto, impulsar como mainstream a nivel internacional. En cuanto a la información ASG, hay este estudio, es un survey que se hace cada 2 años de Ernst & Young, de EY, donde se le pregunta a 260 inversionistas cuáles de los siguientes elementos motiva con mayor fuerza a las compañías a reportar respecto a los factores ASG. Y desde los inversionistas vemos que uno de los drivers principales para la divulgación ASG debiera ser el cumplimiento con, o se estima que es el cumplimiento con requerimientos regulatorios, luego el demostrar desde las empresas cómo se están gestionando adecuadamente los riesgos ASG. En tercer lugar, explicar a través de su divulgación ASG su estrategia para crear valor en el largo plazo para los accionistas. Entonces, esto también nos debiera guiar mucho en cuanto a qué tipo de información las empresas debieran estar divulgando considerando estos drivers. Y en esta diapositiva, en la siguiente, vamos a ver los resultados de la encuesta de percepción de ALES 20, la Agenda Libre y Sustentable del año 2019. En este caso le preguntamos a las empresas de Latinoamérica cómo podrían los inversionistas institucionales mejorar con usted, como empresa, sus comunicaciones respecto de los factores ASG. Y las empresas le dicen que ellos esperarían que los inversionistas señalaran qué indicadores ASG consideran realmente claves y relevantes para sus decisiones de inversión. Eso es lo que las empresas esperarían que los inversionistas estuvieran divulgando en primer lugar, y luego van a poder ver esta presentación en mayor detalle para ver los siguientes puntos. Y es interesante cuando le hacemos la misma pregunta a los inversionistas, y les preguntamos a los inversionistas cómo podrían las empresas mejorar sus comunicaciones con usted sobre sus políticas y prácticas de sustentabilidad y de los factores ASG. Y los inversionistas dicen, yo esperaría que las empresas cuenten con indicadores ASG que sean relevantes y que realmente me sirvan para tomar decisiones y recomendaciones de inversión. Entonces, en esta pregunta, que es un poco espejo, nos encontramos en este dilema del huevo y la gallina, ¿no? En el cual los inversionistas están esperando que las empresas divulguen aquello que realmente es material, relevante para entonces su proceso de decisión en inversión en el fondo, y
las empresas están diciendo, yo espero que el inversionista me diga qué es lo que quiere saber respecto de mí. Sin duda, los inversionistas tienen un rol clave en poder movilizar a las empresas a ir avanzando también en la gestión de estos factores, pero desde nuestra experiencia y también desde lo que indican los mercados más maduros, las empresas debieran ser quienes reconocieran desde su propia estrategia qué factores ASG son materiales, es decir, los más relevantes, qué riesgos ASG son los más relevantes para su sector de actividad y qué oportunidades hay también respecto a estos factores. Lo que sí uno podría quizás esperar es que la conversación, este engagement, fuera de qué forma yo divulgo esta información. Quizás no voy a usar un relato, sino que lo voy a hacer con métricas muy concretas, etcétera, pero las empresas debieran ser capaces, ya sea a través de la ayuda con terceras partes, de identificar qué criterios son los materiales para compartir también con los inversionistas. Y si no, ahí está este relacionamiento para indagar en ello. En cuanto a las fuentes de información preferidas por los inversores, vemos en primer y segundo lugar cómo los inversionistas valoran como aquellos más útiles el reporte integrado y la memoria anual de las empresas, y en tercer lugar recién el reporte de sostenibilidad. El reporte integrado sabemos de que es el documento en el cual no solamente se junta la información financiera con la extrafinanciera, sino que se entrelazan. Y toda la información ASG se divulga desde una perspectiva de creación de valor y también de impacto financiero. Y la memoria anual. Entonces, vemos de que hay un desafío también a nivel global de cómo las empresas se mueven más hacia la lógica del reporte integrado. Otro desafío pendiente en cuanto a la información ASG es la verificación externa de la data ASG. Este es un estudio también de, si no me equivoco, Deloitte, donde indican de que actualmente, en promedio a nivel global, el 61% de la data divulgada respecto a los factores ASG no cuenta con verificación externa, y que es una brecha importante. El 36% está parcialmente verificado, habitualmente los factores ambientales es mucho más factible que las empresas lo estén verificando, y solamente el 1% de las empresas que divulgan esta información tienen verificación completa respecto a los factores ASG. En cuanto a las normas y estándares ASG, acá les compartimos algunos de los principales. Existe el GRI, que es el Global Reporting Initiative Standard, que cuenta con más de 140 indicadores que abordan los aspectos ASG para todos los sectores de actividad, y es uno de los más utilizados para los reportes de sostenibilidad. Luego está el International Integrated Reporting Council, que es el IIRC, que se utiliza muchas veces en combinación con el GRI para los reportes integrados específicamente. Luego está el SASB, que de hecho últimamente se ha impulsado con mayor fuerza, que es el Sustainability Accounting Standards Board, que es público, pueden acceder justamente a ver su metodología, identifica métricas ASG para 77 sectores y subsectores de actividad, indicando cuáles son los sectores más materiales de acuerdo a esta metodología para cada sector. Los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que si bien no son un estándar de divulgación de información, han pasado a ser una guía y una directriz para las empresas y para los inversionistas respecto a los factores ASG, porque justamente muestra cuáles son estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tanto los gobiernos, el sector privado y el sector público está buscando abordar para cerrar brechas importantes a nivel social y ambiental internacionalmente. Y el TCFD, que es el Task Force on Climate Related Financial Disclosures, que tiene como objetivo aumentar la transparencia respecto a los riesgos financieros, específicamente relacionados al clima, para poder estandarizar la divulgación ASG, y sabemos que la estandarización de información ASG es un gran desafío también a nivel internacional. Cómo se balancea la estandarización con comprender de que hay distintas relevancias también por sector de actividad. Y esta última diapositiva es para mostrarles, también muy en línea con lo que vimos en la primera sesión, de derribar el mito de que la inversión responsable está solamente integrada o solamente se puede integrar en renta variable. Este diagrama nos muestra las clases de activo con estrategias de inversión sostenible para aquellos inversionistas que actualmente practican o consideran practicar la inversión responsable. Vemos, esta es la respuesta de 77 inversionistas en un estudio de Morgan Stanley, que es bastante reciente de este año, que muestra que el 78% dice que utiliza
justamente esta estrategia en renta variable, en public equities particularmente, y un 69% declara también utilizarlo en renta variable. Vemos que en private equity también hay un porcentaje grande que integra los factores ASG. Esa es la data entonces para esta segunda sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por tu clara presentación. Quisiera ahora invitar a nuestro segundo expositor. Nuestro segundo expositor es Eduardo Ateortúa. Eduardo es Head of LATAM, ex Brasil, de los Principios de Inversión Responsable de PRI. Bienvenido, Eduardo, y adelante con tu presentación. Hermano, muchas gracias, y a los organizadores también, qué positivo para nosotros como PRI que se generen este tipo de espacios promoviendo la agenda de la inversión responsable. Definitivamente es muy valioso, y poder coincidir con aliados de lo que ha sido este recorrido que PRI viene transitando ya desde hace varios años en la región, tener al equipo de Gobernar y ahorita escuchar al equipo de Moneda ya desde una visión práctica de un ejemplo de los ya signatarios que tenemos en América Latina, que vienen avanzando progresivamente en precisamente poner en práctica todo esto que Diana les acaba de presentar. Entonces, pues un gusto estar con ustedes y poder rápidamente compartirles algunas reflexiones sobre cómo desde PRI estamos viendo la evolución de la inversión responsable en la región y las oportunidades para que realmente este sea un concepto que nos ayude a seguir promoviendo pues un desarrollo mucho más inclusivo y sostenible para todos los países de América Latina. Y lo primero es arrancar compartiéndoles o explicándoles quiénes somos nosotros, qué son los principios de inversión responsable. PRI es una iniciativa que se creó hace ya 14 años con el apoyo de las Naciones Unidas. Eso nos hace hoy la principal asociación de inversionistas que promueve la agenda de la inversión responsable en el mundo. Hoy trabajamos con más de 3.000 organizaciones en más de 50 países, y fundamentalmente nuestra organización tiene como objetivo brindarle a los inversionistas una hoja de ruta, de tal manera que para ellos sea mucho más fácil avanzar en la implementación de prácticas de inversión responsable. Y el objetivo fundamental de nuestra organización es que más inversionistas en el mundo incorporen factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la toma de decisiones de inversión. Esa es nuestra tesis, y estamos absolutamente convencidos de que en el mundo de hoy tomar decisiones de inversión solamente mirando variables financieras ya no es suficiente. Que una buena decisión de inversión que me ayude a alcanzar un escenario que como inversionista me garantice una minimización del riesgo y una maximización de la rentabilidad, debe incorporar la posibilidad de tener en cuenta elementos de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo para complementarlo con la información financiera y poder así tomar mejores decisiones de inversión. Les decía que hoy somos la red de inversionistas más grande del mundo que promueve esta práctica, y no solamente por el número de organizaciones, sino también por la cantidad de activos que administran esas organizaciones con las que trabajamos. Nuestros signatarios administran más o menos 2/3 de los activos disponibles para administración de inversiones a nivel mundial, más de 100 trillones de dólares. Entonces, eso, reitero, nos hace un actor cada vez más relevante, y pues estamos bastante orgullosos y bastante satisfechos del trabajo que venimos haciendo ya hace 2 años y medio en América Latina hispanohablante. En Brasil tenemos ya una presencia desde hace más años, pero en el resto de la región comenzamos a implementar una estrategia hace 2 años y medio y ya estamos viendo los resultados, y eso pues nos motiva mucho para seguir trabajando con más inversionistas en América Latina para que avancen en establecer mejores prácticas de inversión responsable. Este es nuestro panorama. Como les decía, una organización que ya tiene presencia en todos los continentes, que obviamente, y esto pues es innegable, la inversión responsable es un concepto que en mercados desarrollados, especialmente en Europa,
pues es una realidad. Uno podría decir que los grandes gestores de fondos europeos e inversionistas institucionales, pues hoy ya incorporan prácticas de inversión responsable como algo ya normal de su proceso de inversión. Nosotros aquí en América Latina todavía estamos educando al mercado. Reitero, espacios como estos son muy importantes, pero yo creo que es claro y es clave entender que en otras partes del mundo esto ya es una realidad, esto es parte del mainstream de la toma de decisiones, y es por eso que tenemos que acelerar el paso en América Latina y necesitamos que más inversionistas avancen en ese proceso. Por eso lo que les va a mostrar Moneda a continuación es muy valioso, es poder demostrar que ya está pasando en América Latina, que no es un tema de los inversionistas europeos o canadienses o australianos o japoneses, sino que también en América Latina es posible avanzar en establecer prácticas de inversión responsable. Entonces, en la región tenemos ya un poco más de 100 signatarios y juntamos la operación de Brasil y la operación de América Latina, excluyendo Brasil. En esa operación son ya 63 organizaciones con las que tenemos la oportunidad de trabajar, su mayoría ubicadas en quizás los mercados de capitales que, dejando a un lado Brasil, son los más avanzados en la región, o sea, Chile, Colombia, México y Perú. Eso no significa que no queramos trabajar con otros países, claro que lo queremos hacer, especialmente en 2020 venimos en un proceso de expansión a otros mercados, tenemos ya signatarios en países como Uruguay, Argentina, Bolivia, Panamá, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana. Entonces, seguimos expandiendo la operación, pero claramente, dada la estructura de los mercados de capitales en América Latina, pues México, Chile, Colombia, Perú y Brasil, pues tienen obviamente están un escalón por encima en términos del rol del inversionista en promover este tipo de prácticas. Les decía que PRI tiene como objetivo, su misión es lograr o brindarle a los inversionistas una hoja de ruta que le permita entonces avanzar de forma ordenada en establecer mejores prácticas de inversión responsable. Esa es una de las principales razones por las que nuestra organización ha tenido pues tan buena recepción en América Latina. Básicamente porque nos hemos encontrado una gran cantidad de inversionistas deseosos e interesados en navegar y entender las prácticas de inversión responsable, y nosotros desde PRI hemos podido brindarles ese conocimiento, nos hemos podido acompañar en ese proceso, y pues bueno, la verdad ha sido una relación gana-gana y tenemos todo el compromiso pues de seguir avanzando y consolidando nuestra presencia en la región. Pero ¿qué es lo que nosotros hemos visto en América Latina? Y que esta es un poco la invitación que me hacían el día de hoy. ¿Qué es lo que está derivando que la inversión responsable esté avanzando ya en la región? Yo creo que si volvemos al mapa que les compartía hace un momento, pues esto es un cambio casi que de 180 grados. Solamente para que se hagan una idea, hace 2 años y medio, PRI tenía en América Latina hispanohablante 8 signatarios. Hoy tiene 63. Entonces, claramente, ya hoy podemos decir sin temor a equivocarnos que la inversión responsable es una realidad en América Latina. Ahora, tenemos que seguir trabajando en consolidarla y en que más organizaciones lo hagan. Eso, pues, no hay discusión frente a ese punto, pero que ya hoy hay un volumen importante de inversionistas latinoamericanos interesados en avanzar esta agenda, eso definitivamente es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que está generando que este tema avance cada vez más rápido? La regulación ayuda muchísimo. Hay mercados como el mexicano, como el colombiano, como el chileno, donde los supervisores y los bancos centrales están enviando mensajes a los inversionistas sobre la importancia de la consideración de factores ambientales, sociales y el gobierno corporativo para la toma de decisiones de inversión. Eso obviamente ayuda, y más en un mercado como el latinoamericano, genera las señales, digamos, ideales para que estos temas avancen. Pero también la demanda de los clientes. Por ejemplo, nosotros en PRI en América Latina ya tenemos dentro de nuestra red a 15 fondos de pensiones privados de la región. Eso obviamente es muy valioso porque estas organizaciones, a medida que avancen en establecer prácticas de inversión responsable, van a hacer que el resto de jugadores del mercado, los administradores de inversiones, pues también deban implementar prácticas de inversión responsable. Entonces, la demanda viene creciendo. Y lo último es la materialidad. ¿Qué es la materialidad? Pues está absolutamente claro, y Diana lo explicó muy bien en su intervención, y estoy seguro que también Hernán y Raimundo lo van a mencionar, pero es que la información ASG es relevante. Me ayuda a tomar mejores decisiones de inversión.
Entonces, esa es la principal razón por la cual un inversionista hoy en día está mirando los temas de inversión responsable, porque le ayuda a protegerse de riesgos y a maximizar la rentabilidad de sus inversiones. Esa es toda la teoría que lleva a que la inversión responsable en el mundo sea una realidad. Entonces, no me voy a detener aquí mucho, simplemente quería hacer el énfasis que nosotros desde PRI creemos que dentro de las estrategias de inversión responsable que Diana les presentó al inicio, la integración de factores ESG es sin lugar a dudas el tipo de estrategia que nuestros signatarios en América Latina van a estar implementando cada vez más en los próximos años. ¿Por qué? Porque en América Latina tenemos unos mercados de capitales con bastantes restricciones, unos universos de inversión muy limitados, y pensar en establecer, por ejemplo, estrategias de screening es bastante complejo. Entonces, cada vez más en las conversaciones que tenemos con nuestros signatarios, la conversación tiene que ver en cómo vamos a ayudarlos para que efectivamente sean las herramientas de integración las que ellos utilicen para avanzar en este proceso. Y cierro con esta reflexión. Nosotros, particularmente el 2020 para nuestra organización ha sido bastante beneficioso. Y a mí personalmente, algunas veces me da tristeza admitirlo, que hayamos tenido que pasar por una crisis como la que hoy estamos viviendo a nivel global y a nivel regional, para que muchos inversionistas abrieran los ojos y se dieran cuenta que la inversión responsable era importante. Pero con los números que estoy viendo en la región, para que se hagan una idea, nosotros hemos sumado 30 fondos de inversión solamente en el 2020 en América Latina. Entonces, todo parece indicar que esta coyuntura tan compleja que estamos viviendo le abrió los ojos a muchos inversionistas que entendieron que en el futuro cercano las decisiones de inversión no se pueden tomar solamente con información financiera. Y aclaro, la información financiera fundamental es y seguirá siendo fundamental, pero ya no es la única información que me va a permitir tomar mejores decisiones de inversión. Tengo que desarrollar capacidades para tener en cuenta otros factores. Y además, la coyuntura del COVID-19 también evidenció, y hay diferentes estudios que han salido recientemente, BlackRock, Morningstar, vienen otros en camino, que están evidenciando que invertir en compañías que se destacan por tener mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, están navegando mucho mejor esta crisis que las compañías que no le prestan atención de la misma manera a estos temas. Pero algo muy importante, se están recuperando más rápido las compañías con mejores prácticas de sostenibilidad que las que no, que sus pares que no le prestan la misma atención a estos temas. Entonces, digamos que la coyuntura del COVID reafirmó la tesis de la inversión responsable, y no me sorprendería que este crecimiento que vemos en términos del número de inversionistas interesados en trabajar este tema siga creciendo de forma significativa en los próximos años en América Latina. Y cierro con esta invitación. Nosotros desde PRI, y acá agradecerle al equipo de Governor porque fueron grandes aliados en desarrollar esta declaración hace 2 meses, casi 3 meses ya, como pasa el tiempo. En la coyuntura que estamos viviendo, pues planteamos esta idea de sacar una declaración donde pudiéramos evidenciar el compromiso del sector financiero y corporativo latinoamericano frente a la necesidad de reactivar nuestras economías latinoamericanas de forma adecuada, preocupándonos porque esa reactivación tenga en cuenta el desarrollo sostenible y los retos sociales y ambientales a los que nos enfrentamos. Logramos convocar más de 20 organizaciones a las principales bolsas de valores de América Latina que se sumaron a esta declaración y que básicamente nos demuestra, es otra señal más de que efectivamente en la región están dadas las condiciones para que el inversionista sea un actor relevante para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Entonces, con eso cierro mi intervención, simplemente invitándolos a que sigan aprendiendo y navegando este tema, que sin lugar a dudas es y será cada vez más importante tanto a nivel global como a nivel regional, y pues que aprovechen este tipo de espacios para que se familiaricen cada vez más con estos conceptos y puedan también implementarlos en sus organizaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación y felicitaciones por los impresionantes números y los progresos que han logrado en estos últimos 2 años. Muchas gracias, muy clarificadora la presentación. Quisiera introducir
a nuestros siguientes expositores. Ellos son Raimundo Alcalde, quien está a la izquierda en la imagen que ven en sus pantallas, y a Hernán Silva, que está a la derecha. Ellos son ESG Analyst de Moneda Asset Management, un signatario de PRI de Chile. Bienvenidos Raimundo y Hernán, y fascinado de poder conocer de primera fuente cómo lo están haciendo ustedes, cómo han abordado estas dinámicas de la inversión responsable. Bienvenidos. Muchas gracias, Germán. Déjame compartir ahí la presentación. Muchas gracias, Germán, por la introducción. También gracias a los organizadores por tamaño evento, por crear esta serie de webinars. Y también muy felices por la motivación de tanta gente que se ha conectado para conocer más sobre la inversión responsable, lo que habla también muy bien, esperemos, de la región y su futuro. En esta primera slide, un poco para dar a conocer, ¿cierto?, el equipo que presentaba Germán, y dar a conocer también el hecho de que nosotros en Moneda tenemos, ¿cierto?, este equipo especializado 100% en lo que son los temas ASG o de inversión responsable, que trabaja netamente y paralelamente con los equipos de inversión. La presentación de hoy nos gustaría dividirla en dos partes, bien corto. Partiré yo un poco hablando sobre, ¿cierto?, el foco más global a nivel de estrategia ESG, de cómo ha sido nuestra historia, qué cosas hemos tratado de implementar en el último tiempo. Y después le daré la palabra a Hernán para que pueda indagar un poco más en profundidad sobre nuestro análisis y cómo también se lleva a cabo, ¿cierto?, toda nuestra estrategia de inversión responsable. Para comenzar, ¿cierto?, sobre nuestro enfoque, nosotros somos inversionistas de largo plazo. En Moneda es una asset manager boutique, como le decimos. Nuestros clientes son más que nada fondos de pensión nacionales en Chile, regionales, también europeos, americanos, etcétera, y personas de alto patrimonio. Por lo mismo, tenemos menos clientes que otras asset managers, pero sí somos inversionistas de largo plazo, y por eso creemos en la inclusión de los factores ASG en nuestros análisis, porque estamos seguros de que el impacto social, las prácticas ambientales que pueda tener una empresa y, más que nada, también la buena gobernanza que puedan tener, son clave para proteger, ¿cierto?, y aumentar, ojalá, su rentabilidad en el largo plazo. Y también creemos que ignorar estos factores implica poder pasar por alto ya sea riesgos como oportunidades que puedan afectar el crecimiento, ¿cierto?, sostenible en el largo plazo, y los flujos de caja también de cada una de estas empresas. Es por esto mismo que nosotros, como bien decía Diana, nosotros buscamos integrar nuestros factores ESG en las decisiones de inversión de manera transversal en todos nuestros fondos y toda nuestra estrategia. No tenemos un fondo ESG, ni un fondo de impacto, ni practicamos listas de exclusión, ni best in class, sino que integramos, ¿cierto?, los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en las tomas de decisiones de inversión, en los análisis de inversión previos, ¿cierto?, de manera de poder hacer inversiones que estén totalmente informadas de factores tanto financieros como no financieros. Un poco para hablar más sobre el fortalecimiento de nuestro enfoque en esta materia, un poco de historia bien corta. Nosotros nuestro primer fondo lo lanzamos el año 93 en Chile, y desde ese momento es que consideramos que hemos incluido factores de gobernanza en nuestros análisis y en nuestras inversiones, especialmente considerando la región en donde invertimos, que es solamente Latinoamérica, que está muy influenciada por ya sea familias controladores o grupos controladores, ¿cierto?, que inciden netamente, ¿cierto?, en el management de estas compañías, y también, lamentablemente, al ser una región donde últimamente
se han dado muchos casos de corrupción, de soborno, de cohecho, ¿cierto? A nivel bien macro. Por lo mismo, desde un inicio siempre consideramos estos factores de gobernanza, y ya el año 2016 produjimos nuestra primera política de ESG, ¿cierto? Donde analistas también incluían factores ambientales y sociales a estos análisis. Esto fue el 2016. El año 2018, hace ya 2 años, más de 2 años, creamos el área de ASG o ESG netamente focalizada en estos temas, donde teníamos un equipo liderado, o no liderado, pero en primera instancia solamente yo, y después tuvimos la suerte de que se nos unió Hernán el año pasado, ¿cierto? Con este equipo de ESG dedicado a tiempo completo, ya sea al análisis, a la comunicación con las empresas, al engagement, a las votaciones en juntas de accionistas, etcétera. ¿Cierto? A través de este equipo y gracias a un cuestionario ESG interno que desarrollamos también, es que hacemos este análisis ESG tanto cualitativo, ¿cierto? Donde vemos los mayores riesgos y oportunidades a nivel general de las empresas, como también cuantitativo en términos de indicadores ESG de cada una de las empresas que puedan ser comparables con otras empresas, un rating ESG interno que también también se llega con la ayuda de proveedores externos de información ESG con los cuales estamos contratados. Y también creamos una base de datos ESG interna con todos estos ratings y todos estos indicadores. También ese 2018 nos convertimos en signatarios del PRI, de los cuales le hablaré ahora en un minuto. Y también fortalecimos nuestra estrategia de tenencia activa o active ownership a través de la comunicación directa con compañías, ¿cierto? De estos factores. Y también en lo que es una mejora en la estrategia, ¿cierto?, de largo plazo de estas empresas en términos ambientales, sociales y de su gobernanza. Y también el fortalecimiento de nuestro apoyo en las decisiones de votación en juntas de accionistas, especialmente aquellas que tengan relación con factores ESG. Y finalmente, a principios de este año también actualizamos nuestra política ESG, la hicimos pública, un poco siguiendo los estándares del PRI. Antes de darle la palabra a Hernán, hablar un poco sobre la importancia que ha tenido el ser signatarios del PRI. Nosotros fuimos el primer asset manager chileno en firmar estos principios de inversión responsable, la segunda institución a nivel nacional después de Gobernar. Y esto un poco siguiendo nuestra filosofía de inversión y también este foco que le damos al análisis fundamental de largo plazo, ¿cierto? Y de estos factores. Aparte de ser el primer asset manager chileno en firmar los principios de inversión responsable, también formamos parte del comité, del Advisory Committee para PRI ex Brasil, el cual fuimos invitados por Eduardo, donde se da el feedback y el apoyo al trabajo del PRI en la región. Y también nos convertimos en los primeros signatarios de Latinoamérica en ser signatarios de la iniciativa de ESG en rating crediticios, ¿cierto? Que un poco es un compromiso de incluir factores ESG también en los análisis de presión de renta fija, que sabemos que a nivel mundial está un poco más atrás que lo que es renta variable. Por lo general siempre se ha hecho el análisis de ESG más focalizado en renta variable, y desde el PRI han querido dar un impulso también a lo que es renta fija, y nosotros nos quisimos unir a eso. Los dejo ahora con Hernán para hablar un poco más sobre nuestro análisis ESG para cada una de las compañías. Muchas gracias, Raimundo, y gracias por la invitación a los organizadores. Es un gusto estar presentando con ustedes la estrategia que tenemos en Moneda para abordar estos temas que han sido importantes y cada vez lo son más a la hora de tomar buenas decisiones de inversión. En pantalla ven un resumen de los principales conceptos que abordamos al momento de analizar las temáticas en las 3 variables. Y primero, en la parte medioambiental, hablar de la gestión ambiental significa actualmente poner atención especialmente en lo que se refiere a emisiones medioambientales, gases de efecto invernadero y todos los temas asociados a cambio climático, especialmente transición energética.
Sabemos que en la región ya el impuesto verde es una realidad. Este impuesto que tarifica la cantidad de emisiones que pueda tener una compañía. Bien dijo Eduardo que Europa es una región ya que tiene bastante avance en esto. En algunos países de ese continente este impuesto llega a $100 la tonelada de CO2 emitida, y estamos considerando que el normal para muchas compañías de uso intensivo de recurso natural es emitir millones de toneladas de carbono. Entonces ustedes comprenderán que el costo tributario en algunos casos es bastante significativo, y en ese caso en la región ya Chile para algunas compañías tiene implementado este impuesto que tarifica con $5 la tonelada emitida. Es un costo importante también al llevarlo a millones de toneladas emitidas. México, Colombia son otros países que ya lo tienen implementado, y otros países de la región están avanzando en el ámbito regulatorio para la tarificación de este concepto. Y en transición energética es una tendencia global que ya lleva bastante tiempo, y en los países de la región ya lo estamos viendo de manera clara, con la transición a, a transporte eléctrico y, y movilidad, energía y transición a energías renovables. Y en ese sentido es importante hacer análisis de escenario, que es lo que hemos estado desarrollando en Moneda, para evaluar las potencialidades positivas y negativas en cuanto a ingresos y costos que se verán afectados para cierto tipo de empresas proveedoras de este tipo de energía, al constatar que en un futuro probablemente aumente la demanda y por ende el precio en algunos casos de ciertos commodities ligados a transición energética, especialmente a energías renovables. Aparte de esta visión en el aspecto medioambiental, que es más looking forward o más a futuro, hemos también, a través del cuestionario que Raimundo mencionaba y otras instancias, constatado una correcta gestión ambiental a lo largo de toda la cadena de suministro de las compañías en las cuales invertimos, para constatar que todo su proceso esté debidamente certificado, por ejemplo, bajo certificación ISO 14001 u otras de estándar global, para tener más certeza de la continuidad operacional del negocio, de la empresa que estamos viendo en particular, en el largo plazo en cuanto a lo que es variables medioambientales. En el aspecto social, nuevamente también verificamos que las certificaciones bajo estándares globales también ocurran en este pilar, y revisamos además temas de diversidad y discriminación, relaciones laborales y con la comunidad. Esto sabemos que es un tema bastante sensible y crítico en varias empresas de la región. Ha ocurrido, lamentablemente, esto es donde la continuidad operacional de un negocio, de una compañía, se ve afectada o es interrumpida por una mala relación con comunidades locales y con la sociedad o stakeholders afectados a la operación del negocio. Finalmente, en la parte de gobierno corporativo, revisamos, por ejemplo, temas de independencia de sus directores, del background de sus directores. Este tema también lo vemos cuando amerita con el área legal de Moneda, con compliance. Vemos temas, como dijo Raimundo, lamentablemente en la región, temas de cohecho, corrupción, han ocurrido recientemente, y es importante revisar con el mayor detalle posible cómo es posible mitigar ese tipo de riesgos con buenas prácticas en las compañías. Velamos también porque el respeto a los derechos de accionistas minoritarios sea una realidad. En una región predominantemente con accionistas controladores, es importante ver que todos los stakeholders y partes interesadas estén correctamente alineadas. Eso por cuanto a darles una fotografía un poco más en detalle de los temas que usualmente revisamos en cada pilar. Bueno, y en la parte medioambiental también es importante, es algo más reciente, estar viendo sobre todo para la región. El caso de Chile es claro, temas de estrés hídrico. Sabemos que la escasez de agua
golpea fuertemente a ciertas industrias, por ejemplo, minería, que es una industria sumamente relevante para Chile y para la región. Si podemos seguir avanzando. Acá ven las etapas del proceso que llevamos a cabo en Moneda a la hora de elaborar nuestro análisis ESG y de finalmente llegar a un reporte, a conclusiones y a decisiones respecto de lo relevante en estas materias para la compañía en cuestión que se analiza en los comités de inversión, por ejemplo. Entonces todo parte con obviamente una recolección de información pública relevante. Aquí no solo nos enfocamos en información que esté en reportes de sustentabilidad, sino que también vemos los reportes anuales. Diana bien dijo que es una práctica bastante estandarizada, los reportes integrados, donde la información no está por separada. Así que es bastante importante revisar el tipo de informes, tanto de memoria anuales, reportes financieros trimestrales, reportes de sustentabilidad, obviamente, políticas de la compañía, sobre todo para lo que es gobierno corporativo, los estatutos de las empresas. Bueno, y para compañías que estén listadas fuera, reportes 20F son de buena utilidad. Eso por cuanto a lo que es el análisis inicial de la empresa y su sector. Como bien dijo Raimundo, también tenemos un partner externo de información ESG, en el cual nos apoyamos y hacemos el doble check de nuestra visión ESG respecto a la compañía y cuál es la que tiene el experto en estas materias o tercero o parte tercera en este análisis. Y lo complementamos de buena manera para finalmente tener tener ajustes al cuestionario interno que hemos desarrollado, como les mencionó Raimundo al principio, para hacer preguntas y para tener una mejor comunicación con la compañía a la hora de hablar de estos temas y que esté ajustada a la realidad de su industria y compañía para ver temas que efectivamente sean materiales según la empresa. Sabemos que hay hartos indicadores ESG, en algunos casos, según algunas opiniones, incluso sobre oferta de indicadores o información ESG, y es sumamente importante determinar efectivamente cuáles de todo este mapa de indicadores son los que más afectan o tienen un impacto verdaderamente negativo o incluso positivo en casos de transición energética, como les mencionaba, en el largo plazo para las compañías en las que invertimos. Como les dije, la etapa que ya está en la segunda parte de nuestro proceso, que es, como ven en pantalla, la fase 2, comienza con un diálogo directo con las compañías. Nosotros, junto con el equipo de analistas de inversión de los distintos sectores, generalmente a la hora de evaluar una compañía, tenemos una instancia donde tenemos llamadas con los departamentos de relación con inversionistas o incluso CFO para hablar de estos temas, para hablar cómo lo están abordando, cuál es su visión al respecto y contrastarlo un poco con la información recabada y con nuestro análisis. Luego de esto es que elaboramos o consolidamos toda la información en un reporte ESG por emisor. Como ven en la parte inferior de la pantalla, tiene todos esos puntos o subsecciones que generalmente ayudan a tener una buena imagen del desempeño ESG de la compañía. Entonces, en el inicio ven un puntaje o score ESG rankeado en una escala de 0 a 100 para rankear qué tan bien lo hace la compañía, sobre todo en comparación a sus pares de industria, señales de alerta o lo que el proveedor externo identifica como red flags, conceptos ya más detallados ligados a la gobernanza, al tema social o ambiental que pueden incidir significativamente en el retorno de largo plazo de la compañía. Desempeño general en cada pilar ESG, ahí abordamos de manera general, en resumen, en la primera hoja básicamente del reporte, cuáles son los temas centrales que están afectando a la compañía para cada uno de los 3 pilares. Después ahondamos más en detalle en secciones dedicadas a
aspectos que mencionamos como highlights al inicio, donde ya de manera técnica se detalla mucho mejor. También contamos con un estudio de eventos para controversias significativas. Esta metodología es una metodología estadística que tiene décadas en el ámbito académico, que generalmente ha estado ocupada para lo que son controversias o eventos de governance, de temas de gobierno corporativo. Por ejemplo, cambios de gerente general, de CEO, de chairman, de presidente, fusiones o adquisiciones. Hay estudios que mediante esta herramienta estadística evalúan si efectivamente ese evento en particular de gobierno corporativo tuvo un impacto real significativo en el retorno de la acción en esa ventana de tiempo, y eso es lo que nosotros hemos traspasado o ampliado también a las controversias o eventos que son significativos desde el punto de vista ambiental y social. Finalmente, incluimos una comparación de pares en relación al rating ESG que tiene la compañía y cómo se posiciona en base a este rating o calificación en relación a todos sus pares de industria. Y en la parte final, un resumen de indicadores de KPIs para los tres pilares y su evolución en el tiempo para constatar si efectivamente ha tenido un buen resultado la gestión en estas materias que ha tenido la compañía. Si avanzamos. Hernán, disculpa que te interrumpa un segundo. Tenemos varias preguntas en el chat y Okay. antes de continuar, si puedes en el fondo ajustar un minuto para cerrar tu presentación. Okay, luego vamos a perfecto. preguntarle, porque tenemos hartas preguntas en el chat, pero vamos a preguntarle a todos ustedes, la audiencia, si quieren que sigamos con una sesión de Q&A. Así que te doy un minuto y luego vamos a la encuesta online. Gracias. Disculpen por, por la demora. Me apuraré un poco. Bueno, ahí ven una foto de las partes centrales que tiene este reporte que les comenté, el rating ESG, la calificación en cuanto a ubicar si es que la compañía lo está haciendo bien o mal o medianamente bien en cada pilar. Abajo de esa tabla ven el tema de cómo hemos abordado la transición energética para las distintas compañías. Es importante que tomen en cuenta lo que, por ejemplo, publica la International Energy Agency en cuanto a estos temas y sus distintos escenarios de transición energética acelerada, media o rápida. Y nosotros lo contrastamos esto en comparación a cómo la compañía plantea su estrategia a largo plazo en cuanto a estos temas de transición energética, la demanda que van a tener sus commodities, la oferta, etc. En la esquina superior de derecha ven una tabla resumen de lo que es el estudio de eventos, las fechas de los eventos que se han estudiado para ver si es que han sido significativos en el retorno financiero de la compañía. En la columna final ven el resultado, que es, como les dije, el resultado de un test estadístico T en este caso, para saber si es que fue significativo o no. Y los valores estadísticos en la parte del medio. Y la comparación de pares que les mencionaba en cuanto a rating ESG de las distintas compañías. En la parte inferior, ubicando a la empresa al medio o la parte mejor de la lista en caso de que tenga un mejor rating ESG o peor en el otro caso. Finalmente, hablarles en la siguiente slide de lo que ha sido nuestra tenencia activa o active ownership, bien entendido en estos temas. A la izquierda ven el gráfico que muestra cómo hemos hecho válido nuestro derecho de accionistas y hemos votado en ciertas shareholders meeting que nos llegan. Ahí ven algunos puntos que usualmente son argumentos para votar en contra. No han sido la mayoría últimamente ha sido un voto a favor en cuanto a temas ESG, con más de un 60%, y bueno, ese 20% en el que hemos votado en contra generalmente está relacionado a baja divulgación de información para los temas que se votan en las juntas de accionistas de compañía, directores que se propongan que tengan un mal background o temas legales que están en conflicto, aumento significativo en la remuneración, esto un poco adecuado a lo que es la realidad de la industria y de la región. Y al lado derecho ven los diálogos o engagement directos con compañías, como les mencionaba, cuando hablamos, interactuamos directamente para tratar temas centrales desde el lado
ESG en nuestro análisis y proceso de inversión que finalmente, bueno, se presentan los comités de inversión a los portfolio managers y se registra, como les dijo Raimundo, en esta base que constantemente estamos actualizando, base de datos de ratings ESG. Eso por cuanto a nuestra integración ESG en moneda. Ahora, felices de contestar preguntas, sí, es que la votación está de nuestro lado. Bueno, muchas gracias Raimundo y Hernán por su muy clara presentación, sobre todo en que abordaron el cómo se hace esto, ¿no es cierto? Pasamos del concepto a cómo se hace. Vamos entonces con la encuesta online, para que ustedes que están ahí en la audiencia puedan votar. Si quieren ir a una sesión, vamos a tener que hacerlo un poquito más breve, no más allá de 10 minutos, y con eso ya estaríamos cerrando. Les recuerdo que si obtenemos más del 50% de sus votos, vamos a de preguntas y respuestas. Tenemos unos segundos más. Perfecto. Tenemos una amplia mayoría, 94% quiere que vayamos a esta sesión, así que, bueno, dediquémosle unos minutos a las preguntas y respuestas. Lo primero, comentarles que Eduardo tuvo que retirarse, le agradecí ya su participación, me mencionó que contestó varias de sus preguntas a través del chat, así que ya ahí hay un avance. Quisiera partir por una pregunta desde su rol como signatarios del PRI. Hernán o Raimundo, quien quiera tomarlo. ¿Qué tienen que hacer ustedes en la práctica como signatarios? Es una pregunta que se hizo de varias formas. Ustedes, además de hacerse signatarios, ¿tienen que recibir una auditoría del PRI una vez al año? ¿Tienen que generar un reporte público de cómo lo están haciendo o no en base anual? Si nos pueden contar un poco cómo lo han vivido como signatarios. ¿Cuáles son como las obligaciones que ustedes tienen desde ese punto de vista? Sí, en cuanto a obligaciones, ahora hay dos obligaciones netamente tales. Anteriormente era solamente una. Uno de los principios, de hecho, es el sexto principio, es que nos comprometemos a reportar nuestros avances. Y ese principio, ¿cierto?, tiene esta obligación de que una vez al año nosotros, todos los signatarios debemos responder un cuestionario bien largo para crear un reporte para el PRI, donde ven un poco, ¿cierto?, cuál es nuestra estrategia y gobernanza, cómo lo estamos haciendo en términos de renta variable, cómo ha sido nuestro engagement, nuestras votaciones, cómo lo hacemos en renta fija, etc. Y eso es un poco el reporte o la obligación más macro que se le tiene, que también tiene un beneficio de que después, esto por lo general se hace a principio de año, luego a mitad de año o un poco después, uno recibe un poco la calificación que le está dando el PRI sobre tu estrategia, sobre tus avances, y también muestran cómo lo están haciendo tus peers de la región, ¿cierto? También como otros signatarios de tu misma categoría, etcétera. Por lo que es un poco una obligación que también trae un beneficio. Y ahora también hay otra obligación que es la política ESG. Anteriormente no había una obligación de tener una política, y ya entiendo que es desde el año pasado, que hay una obligación de que el signatario nuevo tenga una política ESG, ¿cierto?, adecuada. El signatario que anteriormente ya era parte del PRI, entiendo que tienen hasta no sé si era el 2021, para poder crear esta política. Nosotros ya teníamos la política 2016, la hicimos pública, así que ya cumplimos con esa obligación. Pero más que obligación, también me gustaría recalcar que el PRI entrega una serie de beneficios, herramientas y diferentes otros temas positivos, aparte, ¿cierto?, de todas estas obligaciones, ya sea a nivel del desarrollo del análisis, ¿cierto?, a través de esta, por ejemplo, la retroalimentación y los consejos a través de este reporte anual, la capacitación que uno puede recibir a través del PRI Academy que ellos tienen, la participación también que uno puede tener en instancias de engagement colaborativo con otros inversionistas, y también obviamente el tener acceso a esta gestión, a esta red de conocimiento de estos más de 3.000 signatarios a nivel mundial, donde tenemos ciertos signatarios también a nivel europeo, muy avanzados, a nivel americano,
y también la red que estamos tratando de crear acá en Latinoamérica. Espero que eso pueda Sí, responder un poco Raimundo, la pregunta. aprovechando esa reflexión que hiciste no solo sobre las obligaciones, sino los beneficios, ustedes tienen un camino, un trayecto ya como signatarios de PRI. Un poco para la audiencia que nos escucha, que quizás está en una institución de inversión, quizás es un fondo de inversión, quizás un asset manager que está ubicado en Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia. ¿Esto es solamente para aquellos grandes inversionistas de la región o un niño menor igual podría aventurarse en las lógicas de inversión responsable? Más allá de si es signatario de PRI o no, un poco en tu experiencia, ¿es posible que alguien que no sea muy grande y no tenga una base muy global de clientes pueda avanzar en estas lógicas de incorporar estos criterios ESG en sus procesos de análisis de inversión? Yo creo que sí, de todas maneras, no es necesario ser un BlackRock, ¿cierto? Ni ser un fondo de pensión noruego para poder empezar a incluir estos factores. Especialmente, por pequeño que sea, el hecho de estar convencido de que estos análisis, esta inversión responsable, te trae beneficios a largo plazo al evitar, ¿cierto?, estos riesgos y al aprovechar estas oportunidades. Creo que no hay una diferencia entre un gestor de inversión, por así decirlo, pequeño versus uno grande. Y también entender que aunque uno sea pequeño o grande, este también es un camino que no es llegar y hacerlo. Creo que hay todo un camino, es un largo camino que es entretenido, un largo camino que es motivante, pero entender también que no es, no, yo soy muy chico, no voy a poder llegar a hacer lo que hacen ellos, no lo voy a hacer. Hay todo un proceso que lleva, ¿cierto?, a poder integrarlo de mejor manera, ¿cierto?, que te lleva a poder ir paso a paso y creo que por eso también es muy beneficioso lo que entrega el PRI, porque te da acceso a conocimiento, te da acceso a redes, te da acceso a capacitación, etcétera, que de repente tú como institución individual se hace mucho más difícil. No sé si Hernán quiere agregar algo. Sí, de todas maneras, o sea, los aspectos ESG son clave y son de sentido común en algunos casos, independiente del asset under management o la cantidad de plata que tengas para administración, siempre y cuando quieras estar al tanto de todos los riesgos que pueden afectar tu rentabilidad. Es obvio que, bueno, el hecho de ignorarlos en algunos casos puede significar pérdidas importantes y claramente alguien que maneje una cantidad de dinero bastante significativa va a tener pérdidas más grandes, pues, obviamente simplemente por la aritmética de multiplicar el monto que tiene por la pérdida en porcentaje. Y desde el lado de administradores más pequeños, obviamente que tendrán una pérdida comparativamente menor, pero la tendrán al final del día, eventualmente en algunos casos donde no se considere para nada este tipo de riesgo. Entonces es importante, independiente de la plata administrada, independiente del tamaño, por supuesto, que es mandatorio en algunos casos para compañías que administran más y para otras más pequeñas sigue siendo importante por cuanto se preocupen de mantener rentabilidad en el largo plazo y estar al tanto de todos los riesgos y en algunos casos oportunidades que nacen a partir de estas variables. Perfecto, Hernán. Aprovechando que te tengo ahí en línea, una pregunta. Para países donde parte importante de su riqueza se basa en commodities, ganadería, soya y similares, extracción mineral, forestal, etc. ¿Hace sentido que las empresas avancen en abordar estos criterios ESG? ¿Y hace sentido para los inversionistas en esos mercados abrazar estos criterios ESG? De todas Desde tu maneras. opinión y desde, por ejemplo, el análisis de lo material, de la relevancia, ¿tú podrías, solo como un ejemplo, decir uno o dos temas que sí son muy importantes de mirar, por ejemplo, en sector ganadero o sector forestal o agrícola? Por supuesto. En el tema extractivo que tú bien mencionas, lo mencioné muy rápidamente y qué bueno que lo preguntas, lo puedo andar un poco más, es el tema del agua para la industria minera. O sea, Chile es un país completamente minero. De hecho, yendo más a lo académico, hay varios papers que mencionan esta relación
entre incluso el valor del commodity principalmente exportado por el país y su moneda en algunos casos. Entonces es sumamente relevante. Y bueno, para Perú también la minería es sumamente importante, para otros países obviamente que también. Y el tema del agua llega a ser disruptivo en algunos casos. Tenemos el ejemplo práctico que estuvo en varios medios de algunas mineras en Chile. La minera Teniente, por ejemplo, en Rancagua, una de las más grandes, que tuvo que detener operaciones por un periodo corto, pero al final es una disrupción de sus operaciones por caída en los niveles de agua de sus reservas. Entonces, tener inversión un poco desde el lado de la propia compañía para desarrollar y tecnologías para eficientar estos procesos, a la larga le significa menores costos e incluso oportunidades de generar más ingresos, de producir de manera más eficiente. Y bueno, ya para un país que depende mucho de estos commodities, o que sus economías están muy comoditizadas, por así llamarlo, pasa a ser esencial tener un poco más de avance, incluso científico, en estas materias para eficientar Perfecto. costos. Perfecto, gracias Hernán. Y para cerrar, una pregunta breve para Diana. Diana, tú eres parte de Gobernat, una organización que fue el primer signatario de PRI en Chile y uno de los primeros en la región. ¿Algún mensaje, algunas palabras para aquellos que están pensando hacerse signatario, o aquellas empresas que dicen, bueno, yo quizás soy sujeto interesante de inversión para un inversionista que busca invertir con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo? ¿Algún mensaje para que den ese primer paso, para que avancen en esta lógica que quieras entregarnos, a la luz de la experiencia de estos años trabajando con empresas y con signatarios de PRI? Sí, gracias, Germán. Un mensaje, y viendo algunas de las preguntas que habían también, alguien preguntaba cuántas personas tengo que contratar para poder realmente integrar los factores ASG en mis procesos de decisiones de inversión, si soy un inversionista. Y nosotros lo que hemos visto es que la verdad es que, como dices tú, Germán, hay un paso a paso, en el fondo, que se puede ir haciendo, tal como decía también Hernán y Raimundo. Esto sin duda requiere algún tipo de cambio cultural al interior de la organización, y la idea es poder comenzar, aunque sea primero tímidamente, pero comprender que incluso se puede hacer procesos de capacitación y de integración en el equipo que ya existe. Esto no necesariamente quiere decir que voy a contratar 10 nuevas personas que van a liderar el tema. En el caso de Moneda sabemos que Raimundo comenzó tímidamente en algún momento en Chile como la persona que lideraba, y luego ya va permeando al resto de la organización. Entonces hay formas de realmente ir integrándolo paso a paso. Y bueno, y de cara a las empresas también hay oportunidades muy, muy grandes al respecto, tal como tú esbozabas ahora, Germán, el poder contactar, o primero saber que existen inversionistas que están integrando estos factores, y que en la medida en que yo como empresa los empiece a integrar, entonces voy a poder atraer a estos inversores, voy a poder de alguna forma hacer este engagement con inversionistas y hacerles notar que yo estoy integrando estos factores para poder tener una ventaja competitiva y poder justamente integrar sus portafolios. Bueno, muchas gracias Diana por tus palabras de aliento a todos aquellos que estén pensando cómo avanzar. Hay formas, esto no es un tema de altos recursos, una forma de tener la intención y como decía Raimundo, Hernán y Diana, ir paso a paso. Con esta última pregunta y respuesta terminamos este segundo webinar. Les recuerdo que tenemos un tercero y un cuarto donde vamos a seguir avanzando en estos temas. Les agradezco a todos los que nos acompañaron, y recuerden, está disponible en el enlace que les comenté al comienzo de esta presentación, esta grabación para que la puedan ver, y también las presentaciones de nuestros panelistas. Muchas gracias Raimundo, Hernán, Diana y Eduardo que no está, y espero verlos la próxima semana. Que tengan buena tarde. Gracias.